Bueno, bien, de los que están presentes, no sé si tenían alguna duda de lo que estuvimos viendo en las dos clases anteriores. ¿Hay algo puntualmente que quieran ver o podemos seguir adelante con el tema de hoy? No, creo que quedó claro. ¿No? Bien, bueno, Profesora, en la clase pasada vimos, muchos tuvimos parcial en Montevideo y no pudimos asistir. Si usted puede hacer un pequeño resumen. sí, la clase pasada, les paso los temas que vimos. Vimos sería la continuación de la clase que tuvimos el miércoles anterior. Recuerden que el viernes no hubo clase. Eh, y vimos la parte de hechos dañosos más en profundidad en cuanto a la ley de relaciones de consumo. Vimos el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe, el incumplimiento de las prestaciones específicas a cargo del proveedor y los daños derivados de productos o servicios defectuosos. Y bueno, los distintos remedios que provee la ley. Y también analizamos el tema de la prescripción y de la caducidad, ¿tá? Que es bien particular a la ley 17250. Esos fueron básicamente los temas que tendrían que repasar. Eh, Como se acuerdan, el profesor Hugo Díaz les había recomendado leerlo del Tratado de Mariño, y eso fue básicamente lo que hicimos para seguir la clase, ¿tá? Así que ahí lo pueden leer, que está bien claro, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno, em, Disculpen, sí, ¿pudieron marcar la clave? Porque a mí como que me da incorrecta. Yo marqué bien. Ah, ok. Ok, gracias. recuerden que la tienen que copiar y pegar, ¿no, Adri? No, no, la tienen que tipear. Está, ahí va. Bueno, entonces, siguiendo con el cronograma, el tema que nos toca para hoy es mecanismos de reparación alternativos a la responsabilidad civil. Esta clase, la realidad es que no siempre se da en los cursos de responsabilidad. Y no todos los docentes lo tratan realmente. Pero bueno, a nosotros nos gusta darlo porque al ser una de las últimas clases del curso, creemos que los ayuda un poco a pensar críticamente todos los contenidos que ustedes trabajaron, y darle como un cierre. eh, También conociendo otras alternativas que quizás no las van a ver en otras materias de facultad, o quizás sí, pero bueno, siempre está bueno ver en qué marco teórico se van encuadrando las distintas cuestiones que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, como sabemos a esta altura del año todos, el derecho de daños involucra como asunto central, o sea, tiene por objeto el análisis de las distintas vías disponibles para eh, en el sistema jurídico para que los sujetos obtengan reparación del daño, ¿sí? Pero bueno, en este contexto, no es que el derecho de daños estudia esta cuestión sin más, sino que en el marco de su estudio se van planteando ciertas preguntas que son las mismas que ustedes se plantearían eventualmente en el futuro cuando venga un cliente de ustedes con un potencial caso de daños para que ustedes resuelvan o para que ustedes les den, bueno, una descripción de cuáles son las posibles vías para hacer valer sus derechos. Y en ese sentido, la primera pregunta que toda persona que estudia el sistema de daños se hace es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que existen en el ordenamiento jurídico para reparar los daños? Y esto es todo básicamente lo que nosotros venimos estudiando a lo largo del semestre, ¿verdad? La responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad en el marco de las relaciones de consumo. Como nosotros sabemos, entonces, el sistema jurídico ofrece una variedad de mecanismos para lograr la reparación de los daños. Pero también esa pregunta no se agota en sí misma, sino que lleva a realizarnos otra pregunta, que es, bueno, ante un caso concreto, ¿no? que se plantee, eh, de todos estos mecanismos que el ordenamiento jurídico nos provee para dar respuesta a un caso de daños o al problema de un cliente. ¿Cuáles de estos mecanismos
son los más eficientes para lograr esta reparación. Y es en base a esta pregunta que surge un marco de análisis crítico a lo que es el mecanismo tradicional de reparación del daño en materia civil. Y yo creo que a esta altura del curso ustedes ya podrían darse cuenta de cuáles serían las debilidades que ustedes entienden o han podido apreciar en la medida que han estudiado los temas de la reparación de la responsabilidad civil. O sea, para lograr una reparación tenemos procedimientos de responsabilidad civil, pero esos procedimientos sin dudas tienen alguna debilidad. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Analía? Y por ejemplo, no siempre está asegurado el poder probarlo por el tema justamente de probar, cuando uno tiene la carga de probar ese daño, responsabilizar a una persona. Porque Dificultad si no es historia. responsable, o si no, si la responsabilidad es subjetiva y prueba diligencia. Perfecto. Patricia, hola Patricia, me dejaste en las clases. Sí, estoy acá con un asunto familiar. Sí, sí, sí. Sofía, bueno, que en verdad en los métodos comunes, digamos, de responsabilidad civil, puede pasar que la víctima se quede sin indemnización. Y Puede en los pasar. alternativos no, porque el riesgo es tan grande que no se busca un sujeto responsable, se le va a pagar, en verdad. Y, y no solo por el riesgo, sino también por otra situación que quizás es más evidente, que tiene que ver con qué, Patricia. No Con sé a qué te con la referís. insolvencia, ¿verdad? Eh, digamos, Como las prestaciones sociales, en verdad. exacto, exacto. Carlos, Sí, le sumo a lo que decía Patricia, que si bien podría llegar a resarcírselo del daño, uno de los puntos flojos es que puede llegar a demorar muchísimo tiempo. bien, Eso es un temita bastante, bastante complicado, ¿verdad? bien. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Como ustedes mencionaron todos muy bien, ante un caso de derecho de daños, ustedes ya a esta altura se saben de memoria el esquema de imputación de la responsabilidad civil, conocen los elementos estructurales, conocen los elementos funcionales, conocen que en algunos casos hay ciertas presunciones, por ejemplo, la presunción de culpa a nivel de factor de atribución, pero a esta altura del curso todos ustedes ya saben que este esquema no es de aplicación automática, ¿sí? Por poner un ejemplo práctico, yo si ahora bajo de mi apartamento para ir a trabajar y desafortunadamente tengo un tipo de incidente que da lugar a un caso de daños, existe un grado de probabilidad bastante alto de que yo para lograr una indemnización deba transitar en todo o en parte alguna instancia referente a un proceso judicial. Y eso ya desde el vamos, empezando por el final, que fue el aporte de Carlos, genera que el damnificado debe insumir un tiempo considerable de su vida para lograr una indemnización, que puede, un proceso judicial que puede no resultar en una sentencia favorable o puede resultar en un acogimiento parcial, en el mejor de los casos. Ustedes saben que no todas las sentencias se acogen en su totalidad a la pretensión del actor. Temas probatorios también, que una cosa es estudiarlo a nivel teórico, pero en la práctica, cuando nosotros interconectamos lo que es el derecho sustancial con el derecho procesal e incluso los hechos del caso, no siempre es tan sencillo probar la plataforma fáctica y los distintos elementos funcionales y estructurales de la responsabilidad civil en un proceso judicial. Y por último, un problema que no es menor, que aún obteniendo una sentencia de condena favorable o incluso un acuerdo transaccional, siempre existe el riesgo de incumplimiento, dada la situación de insolvencia de la persona que tenga la obligación de indemnizar. Entonces, y sin perjuicio de que pueda hacer otros elementos, yo acá lo que hago es un poco resumir para que ustedes tengan las ideas generales, es en este contexto donde se comienza a delinear este tema que estamos tratando hoy, que es el de los mecanismos de reparación alternativos a la responsabilidad civil. Entonces,
Y resumiendo un poco puntos que ya vimos en el curso, ante un caso de daños, tenemos, en primer lugar, la posibilidad de obtener la reparación mediante mecanismos de responsabilidad basados en factores de atribución subjetivos. También, por otro lado, tenemos la indemnización con fundamento en la responsabilidad objetiva, ¿sí? Esto ya no vamos a entrar en detalle porque ustedes ya lo saben, pero son como, digamos, las dos grandes opciones que prevé el ordenamiento jurídico. Y una tercera opción, que es el tema que nos convoca en la clase de hoy, tiene que ver con obtener la reparación del daño mediante un mecanismo que no va a exigir ya la interconexión y análisis de la totalidad de los elementos estructurales y funcionales de la responsabilidad civil que conocen a partir del cuadro que hemos usado como base en todo el curso. Y estos mecanismos son los que se han denominado mecanismos alternativos de la responsabilidad civil o mecanismos alternativos de reparación. En una denominación que se atribuye a dos juristas argentinos muy importantes, que son Alterini y López Cabana. Pasando un poco a lo que es la historia, que se los voy a comentar brevemente, porque la idea no es más que hacer un pantallazo general del tema para ya hoy en la segunda parte de la clase ver SOA como ejemplo típico de este tipo de mecanismos. El análisis de este tema tiene un origen en varias jurisdicciones, ¿sí? Lo podemos ver a nivel de derecho comparado. Los autores que han estudiado este tema ubican uno de los principales orígenes en la jurisdicción de Nueva Zelanda, que fue uno de los primeros países en establecer un sistema alternativo de reparación en el ámbito de los accidentes de trabajo. Si vean ustedes cómo aplican estas construcciones a un ámbito que es de alto riesgo, ¿sí? como el accidente laboral. Y posteriormente, en esta jurisdicción, podríamos decir que fueron pioneros en el reconocimiento de la necesidad del seguro obligatorio contra terceros en materia de accidentes de tránsito. Vean también otro ámbito de altísimo riesgo en la sociedad, de altísimo riesgo de daños. Y ya a partir del 1966, vean que es algo que también es relativamente reciente. Sí, no estamos hablando de construcciones del 1800, no, es más adelante en el tiempo. Se dieron una serie de ensayos, bueno, a nivel político-social, para la construcción de un sistema de compensación de daños personales mucho más amplios, existiendo en la actualidad incluso entidades administrativas que se encargan, bueno, de administrar compensaciones de daños y demás. Luego, por el 1970, estos mecanismos empiezan a tener un desarrollo bastante importante en la región escandinava. Ustedes saben que los países de esa región tienen, a nivel de lo que son sus políticas sociales y económicas, un alto grado de atención o de preocupación en lo que tiene que ver con el bienestar social. Y en Suecia, en el 1970, como les comentaba, comienza a analizarse en profundidad el tema de los seguros voluntarios, también para ámbitos de alto riesgo, como la salud ocupacional, daños a pacientes médicos, daños farmacéuticos, y esta tendencia se fue extendiendo posteriormente, y sin entrar en detalles, a los demás países de la región. Y Uruguay no fue ajena a esta tendencia, quizás en menor medida, porque obviamente es un tema que continúa sin ser central en el ámbito del derecho de daños, en el ámbito de los cursos de responsabilidad civil, o sea, continúa sin analizarse en profundidad, pero es importante que tengan presente que Uruguay no fue ajeno a esta tendencia. Y como instrumento normativo más importante encontramos la ley 16.074, que refiere a seguro obligatorio de accidente de trabajo, si ya cursaron laboral 1, creo que es laboral 1, seguramente muchos de ustedes ya analizaron esta ley. Y tenemos también como otro ejemplo bien importante la ley 18.412, que es la ley referente a SOA, sí, a seguro obligatorio de automóviles, que vamos a analizar
en cuanto a alguno de sus aspectos, no todos, pero lo más importante, ahora en un ratito, ¿sí? En la segunda parte de la clase de hoy. Esto en cuanto al contexto histórico, que ustedes, bueno, si quieren pueden profundizar en las distintas lecturas recomendadas. Pero para no aburrirlos, vamos a pasar directamente a lo que es el análisis conceptual de este tipo de mecanismos alternativos. A nivel conceptual, entonces, podría decirse que es una categoría heterogénea, ¿sí? No homogénea, sino heterogénea, ¿sí? Porque la componen diferentes mecanismos de medio para obtener la reparación del daño distintos de la responsabilidad civil. Eso podría ser un concepto general del tema que estamos tratando. ¿Y por qué agrupamos a estos medios heterogéneos bajo un nombre común? Lo hacemos porque todos ellos, en diversos grados, utilizan técnicas distintas a las clásicamente o tradicionalmente empleadas en el marco de la responsabilidad civil para garantizar la indemnización del daño, ¿sí? Para garantizar la reparación. Si bien son mecanismos diferentes, como ya vamos a ver, que hay varios ejemplos, seguros de daños, prestaciones de seguridad social, fondos de garantía, que no se asemejan conceptualmente, todos se podrían agrupar en base a la misma categoría, tomando en cuenta este factor común, ¿sí? Este factor de que utilizan técnicas distintas para garantizar la reparación del damnificado. Pero esto no quiere decir que estos mecanismos no interactúen o no se interrelacionen con el clásico esquema de la responsabilidad civil. Y de hecho coexisten en un mismo sistema jurídico, y vamos a ver entonces cómo se interrelacionan. Y en este sentido corresponde distinguir entre los medios que son sustitutivos, ¿sí? O estrictamente alternativos, que son aquellos que en virtud de ciertas leyes permiten la reparación del damnificado, pero únicamente recurriendo a ese medio alternativo de reparación y excluyendo las posibles reclamaciones que eventualmente puedan entablarse en base a las reglas de la responsabilidad civil y mayormente en base a la responsabilidad extracontractual. Si bien estos casos son menores cuantitativamente hablando, sería un supuesto en que un instrumento normativo que regula algún medio de reparación alternativo de los que vamos a ver y ejemplificar a continuación, dijera, bueno, en realidad el damnificado solo puede pretender la reparación recurriendo a este mecanismo y se le quitan las acciones en vía ordinaria por mayor derecho, digamos, el sistema toma como única indemnización la que se puede obtener mediante este mecanismo distinto de la responsabilidad civil. Bueno, cuantitativamente son menores los casos. Y después tenemos los casos que se presentan con mayor frecuencia, que son los de medios complementarios, si se quiere, medios complementarios a la responsabilidad civil, que el sistema jurídico disponibiliza a los damnificados, manteniendo la posibilidad de reclamar indemnizaciones complementarias, ¿sí? O por mayor derecho, bajo las reglas generales de la responsabilidad, a fin de obtener el resarcimiento de los daños pendientes de indemnización, ¿sí? Para alcanzar lo que nosotros conocemos como principio rector en esta materia, que es el principio de la reparación integral del daño. Y estos, como les decía, son los casos más frecuentes, donde básicamente la ley o el instrumento normativo que los cree lo que hace es decir, bueno, usted damnificado tiene un daño, debe recurrir primero a este mecanismo, pero si aún recibiendo la indemnización que puedo obtener por medio de este mecanismo complementario o alternativo complementario, para exponerlo en términos teóricos, aún subsistieran daños que usted siente que deben ser reparados o que usted considera que deben ser reparados, puede concurrir a la jurisdicción ordinaria para obtener una reparación por mayor derecho si bueno, acredita todos los elementos funcionales y estructurales de la responsabilidad, ¿sí? No es que se le excluye esta posibilidad. En cuanto a los ejemplos concretos, tenemos los seguros de daños o accidentes personales. Los seguros de daños, sin entrar en lo que es el análisis conceptual del seguro, son seguros que para que se
se aplique el pago de la indemnización, no se requiere probar la responsabilidad civil del dañador, digamos, o del asegurado, sino que basta con que se produzca un daño determinado, y vamos a ver cómo esto se ve muy claramente en el caso del SOA, ¿sí? Por eso es que se llaman seguros de daño y no seguros de responsabilidad, ¿sí? Porque los seguros de responsabilidad civil, lo primero que debe hacerse es determinarse la responsabilidad civil, y si no hay responsabilidad civil, no se desencadena el mecanismo. En los seguros de daños esto no es así, lo único que debe acreditarse es la existencia de uno de los elementos de la responsabilidad, que es el daño, ¿sí? Pero no de todos los demás. Luego tenemos los fondos de garantía, ¿sí? Los fondos de garantía son fondos creados por instrumentos normativos. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Medio Ambiente, tenemos en Uruguay otro relativo a lo que es la aftosa, que tiene un nombre muy largo que realmente no me lo acuerdo de memoria, pero existe y lo pueden ver en el tratado. Son básicamente fondos, como les decía, creados por distintos instrumentos normativos que se nutren, se alimentan de aportes originados en base a distintos hechos generadores, ¿sí? Pueden ser aportes de actores sociales, pero también porciones de pagos que recibe, por ejemplo, en cierta entidad, por ejemplo, una cuota parte de lo percibido por concepto de multas o una cuota parte de lo percibido por concepto de sanciones. Toda esa recaudación pasa a un ámbito de un fondo de garantía orientado a funcionar en ámbitos de alto riesgo, por ejemplo, el ámbito de los daños ambientales, por dar un ejemplo, y esos fondos se destinan o bien a cubrir indemnizaciones en ciertos supuestos o bien bueno, erogaciones vinculadas a ese ámbito de alto riesgo. Y luego tenemos también las denominadas prestaciones indemnizatorias de seguridad social. Acá hay toda una discusión en la que no vamos a entrar ahora porque realmente nos iríamos mucho de tema, y es si la seguridad social puede o no tener naturaleza indemnizatoria. Yo precisamente le estoy tratando un caso en la práctica que tiene que ver con eso, y estamos todos con una discusión en la Corte en cuanto a si las prestaciones de seguridad social son indemnizatorias o no, son de seguridad social, pero bueno, lo cierto es que autores como el profesor Mariño sí hacen referencia a este tipo de prestaciones, algunas de ellas como de carácter indemnizatorio, porque son provistas por el sistema de seguridad social con el objetivo de garantizar la indemnización de ciertos sujetos damnificados. Por ejemplo, las prestaciones de seguridad para las víctimas de delitos violentos, sí, ese sería un ejemplo, y otras más que pueden ver en el tratado, víctimas, familiares, demás. Ese sería un ejemplo muy claro. Y estos medios alternativos de reparación tienen ciertas características propias, ¿sí? En esta categoría heterogénea podemos encontrar mecanismos que, podríamos decir, en general, todos cumplen con estas características que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, y como es lo primero que les dije, prescinden de la determinación de la responsabilidad civil, ¿sí? En cuanto a la cobertura que proveen, se provee con independencia de la constatación de la responsabilidad civil del posible ofensor, ¿sí? Del potencial dañador, o la persona individualmente identificada como causante del daño. El daño es el único presupuesto de la cobertura, ¿sí? Como les decía, y es un caso muy evidente el seguro de daños, no hay que acreditar todos los elementos funcionales y estructurales de la responsabilidad, sino que es únicamente el daño el presupuesto de esta cobertura, y se diseñan en especial atención a áreas específicas de la actividad humana, como les comentaba, que son ámbitos en general de alto riesgo, ¿sí? No son mecanismos que lo vamos a ver en todo tipo de ámbito, ¿sí? De daño, sino en ámbitos especiales de alto riesgo. También podríamos decir que gran parte de ellos se financian mediante un esquema de financiación colectiva, ¿sí? Con contribuciones y prestaciones a cargo de quienes llevan a cabo actividades riesgosas, ¿sí? El costo de mantener este sistema no lo soporta exclusivamente la víctima o el sujeto responsable. Si alguno cursó derecho laboral, ¿algunos ya cursaron?
¿Alguien cursó? Yo estoy cursando, Estamos profe, en este momento. Bueno, ustedes saben que, pero capaz que lo saben de la práctica mismo, si alguno de ustedes trabaja como dependiente, ustedes saben que los empleadores tienen la obligación de estar al día con una prima por seguro de accidente de trabajo y lo paga ¿quién? ¿Lo paga el empleador? ¿Viene nuestro empleador y nos dice, páguese usted el seguro de accidente de trabajo? No, se paga con el aporte, no son con los aportes que se pagan Sí, pero claro, el aporte, ¿quién lo realiza? el empleador. El empleador. Exactamente. Vean acá cómo el conjunto de empleadores financian colectivamente mediante este pago un sistema de indemnización mediante seguro de daños. Y el peso no recae exclusivamente en la víctima. Y a veces también podrían darse sistemas mixtos, ¿sí? En los que no necesariamente recaiga tampoco en el responsable. La casuística eh, podría ser muy variada. Otra particularidad asociada a estos mecanismos tiene que ver con el monto de la indemnización. Como la lógica es, eh, por decirlo en un modo quizás poco técnico, es lo importante es que el damnificado reciba algo, ¿sí? Y no transite todos estos mecanismos tan engorrosos para determinar la responsabilidad de un sujeto. En contrapartida, la indemnización puede ser mayor o incluso menor a la que se podría obtener producto de la asignación de responsabilidad civil en un proceso judicial, con una demanda bien fundada, el acogimiento de una sentencia favorable y demás. ¿Y esto por qué? Porque para erogar una indemnización, estos sistemas se basan en baremos y topes, ¿sí? En indemnizaciones basadas en baremos que asignan un monto indemnizatorio a determinadas lesiones o a determinados supuestos. Este mecanismo puede ir en detrimento de lo que es la reparación integral, porque quizás la reparación que se le provee al sujeto no es toda la que repara, valga la redundancia, integralmente su daño, pero como les decía, al menos obtiene algo que no necesariamente se trata de un resultado asegurado en un procedimiento judicial. Y obviamente también puede ser muy valioso por cuestiones de tiempo, inmediatez y demás. O sea, aun cuando en algunos casos pudiera existir una infraindemnización en base a este sistema de indemnización tarifada o de baremos y topes, podría igualmente ser socialmente útil, y de hecho lo es, tener este tipo de mecanismos, ¿sí? Disponibles para la indemnización. Sí, Antonio, perdón. Sí, profe, no, buen día. Buen día. Lo que usted decía, bien, lo que usted decía, digo, se puede complementar, por ejemplo, el seguro de accidente y aparte hacer la demanda civil por el porcentaje que usted entienda que, por ejemplo, de los otros daños. Se pueden conjugar los dos, Bien. no hay inconveniente, pero Sí, a ver, gracias. no vamos a entrar en ese ejemplo específico porque yo además de que no soy especialista en laboral y sería demasiado de mi parte entrar a explicarle cosas que no manejo en profundidad, no lo vamos a hacer. Algo la manejo la norma y bueno, sí es así y lo vamos a ver bien claramente en el caso de SOA, ¿sí? Ahí lo que dice Antonio, pasándolo al marco teórico eh, de lo que vimos hace unos minutos, estamos en general ante la presencia de mecanismos complementarios porque permiten la indemnización por mayor derecho. ¿Sí? Más allá de que la indemnización obtenida por el mecanismo alternativo pueda ser insuficiente, en muchos casos sí se permite al damnificado concurrir a la jurisdicción ordinaria para obtener una reparación. Obviamente voluntario, ¿no? Digo, no es que se obliga a la persona a hacerlo si no fuera de su interés. También podemos advertir como otra particularidad lo atinente al procedimiento de reclamación, ¿sí? Y en estos instrumentos normativos que crean estos sistemas alternativos, normalmente se van a prever procedimientos específicos, especiales, que en general se tramitan en sede administrativa, ¿sí? Y no en sede judicial, ante instituciones especializadas destinadas a la recepción de la reclamación y gestión de la reclamación. Un caso muy evidente, y volvemos, pero por eso es que nosotros lo elegimos como ejemplo a tratar de mecanismo alternativo de reparación, es el caso del SOA. ¿Sí? Ustedes saben que el SOA, y para los que no saben, lo vamos a ver ahora en unos minutos, tiene asociado
eh, todo un sistema de gestión administrativa para su reclamación y pago, ¿sí? Un sistema propio creado por la ley. Y por último, podemos apreciar un factor de especificidad, ¿sí? Que en realidad está un poco asociado a lo que les comenté en otro de los puntos. Y esto tiene que ver con que mientras la responsabilidad, ¿sí? Las normas de responsabilidad tienen vocación de ser aplicadas a cualquier supuesto, ¿sí? Nosotros, dado cualquier supuesto de daños en el marco del derecho privado que se nos presenten, nosotros vamos a hacer una tarea de subsunción, ¿sí? De este caso concreto, las normas generales. En el caso de los mecanismos alternativos de reparación, esto no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque tienen esta característica de especificidad, ¿sí? No están destinados a reparar cualquier daño, sino a daños específicos en determinados ámbitos específicos de actividad. Y esto es una nota muy importante que los diferencia del clásico sistema de responsabilidad civil, que como les dije, puede ser potencialmente aplicado mediante una tarea de su función a prácticamente cualquier supuesto que nosotros tengamos, ¿sí? Eh, y bueno, ahí todo lo que es interpretación, aplicación de la norma, si hay vacíos, si existen o no, eso no lo vamos a ver ahora, lo van a ver en otras asignaturas, pero básicamente es esa la gran diferencia que creo que es bastante clara y no necesitamos ahondar mucho más. Y no sé si les quedó alguna duda sobre este marco teórico general. Bien, buenísimo. Esto sería todo. Consulta, Sí, sí, Anaia. consulta. Esto que dimos ahora es lo que está en el trabajo, ¿verdad? Que está en EVA. Sí, hay un trabajo Ese está mío. muy bueno. Sí, Yo, yo o no me sea, acuerdo de lo que puso, lo hice hace mucho, pero sí. te veo tan joven que Eh, cuando vi el trabajo digo, ay, es de Sofía. sí, La sí, verdad sí. que está muy claro. Gracias, no, esa iba ya, yo le había dicho a Hugo que lo podía subir hace tiempo, lo subimos, porque ahí yo lo que hice fue, digamos, estudiar este tema y sistematizarlo, y también lo tienen muy claro en el Tratado Mariño, que también hace un marco teórico, o sea, si ponen las dos cosas mejor, como les decía, es un tema que no lo van a dar, entiendo, no lo van a dar sistemáticamente en ninguna otra asignatura. Y siempre está bueno tener noticias de otros temas, ¿no? Bien, ¿tienen alguna duda? Sí, Víctor. No, profe, al principio como que se me trancó mucho y ta. Sí. Pero entonces en sí, los medios alternativos de daños son todos aquellos medios que van a facilitar una indemnización a la víctima, que puede llegar a haber una ley, como en el caso del SOA, y que normalmente tienen las características que te dijo, que prescinden de no tener que determinar la responsabilidad de nadie, ni de que, y que el costo recae de las mismas personas que asumen el riesgo, Sí, entre como medio general así. cuestiones. Primero, hay una corrección, no es normalmente, en realidad es siempre, porque si no, no serían alternativos. Lo que puede suceder es que estos mecanismos coexistan con la responsabilidad y la víctima pueda concurrir a un procedimiento jurisdiccional para obtener una indemnización por mayor derecho, que se llama, que no excluya los mecanismos tradicionales. Pero sí, si estudiamos el sistema en sí mismo, sí vemos que utiliza técnicas que son completamente distintas. Y algún otro elemento que vinimos analizando, como la existencia de procedimientos de reclamación especiales fuera de la vía judicial y también el monto de la indemnización que no siempre acompaña lo que es el principio de reparación integral. Pero eso, bueno, grandes rasgos serían los, los, los elementos generales que están todos expuestos en las lecturas que les recomendamos por si tienen alguna duda y quieren profundizar, ahí también lo tienen todo, ¿sí? Bien, gracias, profe. Sí, voy a leerlo para que me quede más claro aún. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vayan buscando la ley 18.412, ¿sí? La ley de SOA, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Tómense unos minutos, la buscan en INPO. Que es el tema que sigue.
que lo vemos hoy, porque como les decía, es el tema que más nos gusta, como ejemplo típico de un mecanismo alternativo de reparación, y no es necesariamente porque es el que más nos guste, sino porque además es el que más vinculación tiene con la materia que estamos tratando y a nivel de su importancia práctica, ¿sí? ¿Tienen ahí a disposición la normativa? Bien, buenísimo. Entonces, la ley 18.412 del 17 de noviembre de 2008 es la que regula el seguro obligatorio de automotores por accidentes que causen daños a terceros, ¿sí? Popularmente conocido como el SOA. No hace falta que aborde el porqué de la existencia de este seguro. Me parece que es algo obvio que todo el mundo conoce o todos ustedes pueden intuir la necesidad de regulación en este sentido y cuán riesgoso es el ámbito de los accidentes de tránsito, cuánta cantidad de accidentes se producen y todas las cuestiones que esto puede acarrear a nivel de obtención de una indemnización en el caso de que este seguro no existiera, ¿sí? Por eso es que se dice que es una norma que es socialmente útil, ¿sí? Por las consecuencias beneficiosas que trae para la sociedad, ¿sí? Analía, Y no sé si sería en este caso del SOA sí. que resuelve, por ejemplo, el tema de que una persona siendo responsable civilmente sea insolvente. Sí, Entonces, digo, no pueda reparar ese daño. sí, en realidad eso también podría darse en un seguro de responsabilidad civil. Sí, es verdad, o sea, es uno de los motivos principales. Lo que vamos a ver que este sistema provee coberturas aún en el caso en que la persona no tenga SOA, si el dañador no tenga SOA o no se puede identificar. Vamos a ver lo amplio que es. Patricia. Iba a decir eso, en verdad yo creo que lo más importante de este seguro es esa protección e indemnización que se da a terceros, independiente de si uno como asegurado tiene la culpa o no tiene la culpa, va y paga. Exacto, exacto. Ya lo vamos a ver, porque de hecho lo dice en sentido literal prácticamente la disposición. En el artículo 1, ya enseguida comienza la disposición por decirnos, creas un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencias de accidentes causados por vehículos automotores y acoplados remolcados, y en consecuencia prohíbe la circulación de dichos vehículos que carecen de la cobertura de seguro referido. Entonces, leído este artículo, naturalmente nos preguntamos qué significan ciertos conceptos. ¿Qué es un accidente? Porque el artículo 1 dice que se crea un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencias de accidentes. Tenemos la definición del artículo 2, que nos dice que accidente es todo hecho del cual resulta un daño personal de lesión o muerte sufrido por un tercero, determinado en forma cierta, aun en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. Vean que hace alusión únicamente a daños personales con resultado de lesión o muerte. ¿Qué daño nos está excluyendo inicialmente? El del auto. Perdón, ¿qué rubro? ¿Qué rubro? No qué, sino qué rubro. El daño moral, ¿sí? Mm. Porque habla de daños personales y daños físicos. Y también tenemos que analizar a qué hace referencia la ley cuando alude a vehículos automotores y acoplados remolcados. Y esta definición la tenemos en el decreto reglamentario 381 del 2009, que en el artículo 1 nos dice que se entiende por vehículo automotor todo artefacto autopropulsado de libre operación y que circule por la vía pública con el alcance del artículo 4 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007. Y a los mismos efectos se entiende por acoplado o remolcado todo artefacto que no cuente con propulsión propia, que circule por una vía pública remolcado por un vehículo automotor, ¿sí? Esto en cuanto al ámbito de aplicación de la ley 18.412. Tenemos algunos automotores excluidos
de esta cobertura inicialmente, es decir, los que no tienen obligación, a cuyo respecto no existiría en principio obligación de contratar, salvo alguna excepción, de contratar este seguro, que son los que se describen en el artículo 3, ¿sí? Como automotores excluidos. Automotores que circulen sobre rieles, automotores utilizados exclusivamente en el interior de establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios, de playas ferroviarias o de cualquier otro lugar al que no tenga acceso al público. No obstante lo cual, en virtud de una norma reglamentaria, se dispuso que si estos vehículos salen a circular a la vía pública, sí deben contratar la cobertura. Vehículos que se encuentran en depósito judicial y en general todo vehículo no utilizado para la circulación vial. Y está la cobertura que pretende dar este instrumento, este mecanismo, que incluso los vehículos matriculados en países extranjeros o ingresados en régimen de admisión temporaria al Uruguay están legalmente sujetos a las obligaciones de esta ley, en principio, sin perjuicio de los convenios internacionales celebrados con Uruguay en materia de ingreso de vehículos, tránsito de vehículos extranjeros, que no vamos a analizar en esta instancia, pero vean lo importante que es este mecanismo o cuál fue el espíritu del legislador, que incluso dice, bueno, aun cuando usted ingrese un vehículo matriculado en el extranjero bajo las condiciones del artículo 4, es decir, en régimen de admisión temporaria, esté igualmente obligado a contratar este seguro. Y el título mismo de la norma nos dice que cubre accidentes, que ya leímos la definición, que causen daños a terceros. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes son los terceros? ¿Sí? Porque esto nos va a llevar, en definitiva, a quién es el sujeto que, en definitiva, podría percibir la indemnización como consecuencia de la aplicación del SOA. Y El artículo 6 te muestra sí. las exclusiones. El artículo 6, ahí va, en una técnica que no es decirnos quiénes son, sino que nos dice quiénes no son terceros, nos dice cuáles son las exclusiones. ¿Quién lo lee? Lo leo, profe. Sí, adelante. Exclusiones. No se considerarán terceros a los efectos de esta ley a. El propietario del vehículo, el tomador del seguro y el conductor, así como el cónyuge o concubino y los ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad o por adopción y los parientes colaterales hasta el segundo grado de cualquiera de ellos respecto del seguro del mismo vehículo. Bien, hasta ahí. Bueno, Supónganse que yo voy conduciendo mi auto y sufro un accidente, ¿sí? Por un choque con otro vehículo, con resultado de lesiones personales. El seguro contratado por mí, es decir, mi SOA, ¿cubriría mi indemnización en base a este artículo? ¿O no? ¿O qué tendría que hacer yo? No, no te cubriría. ¿Por qué? Porque este artículo precisamente dice que no se considera tercero el propietario del vehículo. ¿Sí? En ese caso, lo que sí podría cubrirme sería el SOA contratado por el otro vehículo involucrado en el accidente, ¿entienden? El literal B, ¿qué nos dice? los dependientes a cualquier título del propietario, tomador del seguro o conductor, cuando se encuentran en el mismo vehículo, desempeñando tareas que tengan otra cobertura de seguro. ¿Sí? Las personas transportadas en el vehículo a título oneroso que tengan otra cobertura de seguro. Bien, De- esto ustedes saben que, por ejemplo, para hacer transporte oneroso de pasajeros, le hace taxi, Uber, Omnibus, se requieren coberturas especiales, ¿sí? De hecho, eso es algo que con el tema de la introducción de los Uber, no sé si tienen presente, que ha dado ciertos temas a nivel de seguro por el hecho de que yo puedo tener mi auto y puedo salir a hacer Uber porque la aplicación me lo permite. A grosso modo, no sé si están así ahora, pero eso no quiere decir que lo pueda hacer legítimamente con mi póliza de seguro ordinaria, ¿sí? Se requieren pólizas particulares y eso da ciertos problemas a la hora de
de que desafortunadamente se producen accidentes cuando se van a reclamar las indemnizaciones. A veces sucede este problema de que, bueno, se constata que el conductor estaba haciendo transporte oneroso de pasajeros y demás, y no está dentro del ámbito de la cobertura. De hecho, los seguros de responsabilidad civil lo excluyen mayormente, este supuesto. El de Los ocupantes de vehículos hurtados, salvo que probaren el desconocimiento de dicha circunstancia o no hubiera mediado voluntad en ocupar el vehículo. bien. Y por último, La víctima o sus cuasihabientes causavientes. causahabientes cuando haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o la muerte. Bien. Y vean entonces que la cobertura es tan amplia que provee cobertura aún a los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Y el artículo 5 nos dice que la póliza también comprende los siniestros que puedan ser causados por partes desprendidas del vehículo o por las cosas transportadas en él o por él, por supuesto, siempre que se trate de un vehículo excluido en el ámbito de aplicación de la ley. Vean entonces, como no necesariamente eh, tenemos que estar ante un choque propiamente, por ser el ejemplo más práctico que se evidencia, sino que tenemos que tener presente este artículo 5, que incluso nos dice que existe una cobertura por accidentes causados por partes desprendidas, ¿sí? Por desprendimiento o por la caída de cosas transportadas, ¿sí? Este último supuesto también bastante habitual. Yo en realidad lo que estoy haciendo, estoy seleccionando algunos de los artículos que me parecen más importantes para que hoy puedan irse con un pantallazo. Ustedes, por supuesto, lean toda la disposición. Es una disposición amplia que tiene cosas que en realidad no son tan trascendentes a la asignatura, pero bueno, siempre está bueno que la conozcan en su totalidad. Y el artículo 8 sí nos lleva eh, a un punto que vimos en el marco teórico general que analizamos, que tiene que ver con el tope de la cobertura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que en general mediante estos mecanismos no es que haya una indemnización, digamos, sin tope, sino que en general están topeadas y estrictamente determinadas? Y dice que el seguro obligatorio tendrá una cobertura máxima de 150.000 unidades indexadas en el primer año de vigencia de la ley, o sea, esto ya pasó, por vehículo asegurado y por accidente, y dicho límite máximo se aumentará a 200.000 UI, o sea, es decir, 200.000 unidades indexadas durante el segundo año y a 250.000 a partir del tercer año. Y las lesiones se indemnizarán según porcentajes determinados sobre el total asegurado, si sobre baremos específicos, es decir, sobre ese total, cada lesión tiene una indemnización asociada, ¿sí? Y bueno, acá ya nos da una pauta que la incapacidad total y permanente, de acuerdo con un dictamen médico, podrá alcanzar una indemnización de 100%, equivalente al caso de muerte, ¿sí? Dice podrá, no quiere decir que necesariamente lo haga. Y si existe un accidente con varios damnificados, la indemnización correspondiente a cada uno de ellos se ajustará proporcionalmente al monto asegurado sin que pueda exceder el límite de este. Vean cómo la indemnización surge bien limitada, mejor dicho, delimitada del artículo 8. Y es importante ir a una norma que está en el decreto reglamentario 38109, que omití decirles hace un minuto, que es la que en forma positiva nos dice quién es el tercero, ¿sí? Que se complementa con las exclusiones que ya vimos y nos dice que tercero es el que sufre el daño y abarca únicamente a quien resulta directamente lesionado o fallecido como resultado del accidente definido en la ley que se reglamenta
exceptuando las personas enumeradas en el artículo 6. Vemos que se requiere ese factor directo, ¿sí? Y excluye el daño indirecto, ¿sí? Concepto que ustedes también ya manejan. Esto precisamente es para encauzar correctamente quiénes son los posibles beneficiarios de esta cobertura. Em, Bien. Otro punto importante, lo tenemos en el artículo 9, que tiene que ver con la inalterabilidad de la suma asegurada. ¿Qué significa esto? Que sin perjuicio de que yo contrato un seguro, sufro un accidente y ese seguro debe utilizarse, eh, eso no quiere decir que haya una reducción de la suma asegurada. ¿Qué significa esto? Que si yo vuelvo a tener otro accidente en el marco de la cobertura, la indemnización va a seguir siendo la misma para ese supuesto. Y es lo que dice el artículo 9. El pago de las indemnizaciones por cargo de una póliza no implica la reducción de la suma asegurada ni modifica la prima pagada. Y en este sentido, las entidades aseguradoras tienen que dar cuenta a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en el ámbito del Banco Central cuando consideren que existe un riesgo que denominan agravado en razón de la siniestralidad, es decir, porque se producen muchos siniestros y eso ameritaría la evaluación de un aumento en el pago de la prima para la renovación del seguro. Básicamente la lógica es, bueno, si usted tiene muchos accidentes y todo el tiempo está haciendo uso de este mecanismo, bueno, este sistema administrativo de aplicación del SOA puede llegar a evaluar si se le cobra un poco más, ¿verdad? Y el artículo 11 nos enuncia un principio muy importante en materia de SOA, que es la libertad de contratación, ¿sí? Quien tenga interés en el seguro, o mejor dicho, quien esté obligado a contratarlo, ¿sí? En términos propios obligacionales, em, tiene total libertad de contratación entre las distintas entidades aseguradoras, ¿sí? No hay obligación de contratar el SOA, por ejemplo, con el Banco de Seguros del Estado, como sí existe, por ejemplo, en el caso de los seguros de accidente de trabajo, es una competencia monopólica del Banco de Seguros del Estado, o exclusiva más bien. En este caso no, existe libertad de contratación. Yo puedo elegir con qué aseguradora tramito esta póliza y dice otro punto bien importante, que es que estas entidades no pueden negar la cobertura, salvo cuando el vehículo no reúna las condiciones de asegurabilidad establecidas por las superintendencias de seguros y reaseguros, que no las vamos a leer, pero bueno, existen. Y simultáneamente a la emisión del certificado, se entrega un sticker identificativo, ¿sí? Que dice SOA y la correspondencia a su vigencia, para que se coloque en el vehículo, generalmente en el parabrisas, que lo identifique como cumplidor del seguro obligatorio. Esto ustedes seguramente ya lo han visto en los vehículos. Bueno, acá está el fundamento normativo de por qué es que se pega el sticker. Y el artículo 12 nos lleva a ilustrar un punto que tiene que ver con lo que se acuerdan, les comentaba, que este tipo de mecanismos normalmente prevén un proceso de reclamación inicial o primario en sede administrativa. Y vean cómo el artículo 12 nos dice que existe un procedimiento obligatorio, ¿sí? Que se realiza de la siguiente manera. El solicitante o causaviente deberá presentar el reclamo directamente ante la entidad aseguradora, acreditando su derecho y el daño, acompañando los elementos de prueba que dispone para justificarlos. Vean entonces que lo que exige la ley es acreditar su derecho y el daño. No nos dice que tenemos que probar el factor de atribución, no nos dice que tenemos que probar
la relación de causalidad. Nos dice que nos tenemos que presentar con prueba del derecho en el que se funda la pretensión y el daño ocurrido. Vean entonces que es un seguro de daño, ¿sí? No de responsabilidad civil. Y recibido el reclamo, la entidad lo procesará y dará respuesta a los reclamantes en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Si transcurre este término sin que la entidad aseguradora se pronuncie, o en caso de denegatoria, queda expedita, es decir, queda abierta a los interesados la vía judicial, ¿sí? Según el procedimiento del artículo 13 que ahora vamos a leer. Y por último, nos dice algo importante, que es que el solicitante deberá someterse a la verificación de las lesiones, así como permitir las diligencias que disponga la entidad aseguradora para calificar el reclamo solicitado sin perjuicio de la presentación de informes elaborados a su solicitud. Esto por la sencilla razón de que, bueno, está bien que sea un seguro de daños, está bien que solo tengas que acreditar el daño, pero la aseguradora, antes de abonar de la indemnización, se va a reservar el derecho de corroborar los hechos alegados por el interesado. Digamos, un poco obvio lo que dice la disposición y bastante razonable. Esto, por supuesto, en el caso de que tengamos claramente identificada cuál es la aseguradora que va a proveer la cobertura. En el caso de que así no sea, ahora luego vamos a ver cuál es el procedimiento. Y la vía judicial del artículo 13 nos dice que para exigir el cumplimiento de la acción indemnizatoria en vía judicial, los titulares mencionados en el inciso primero del artículo 12 de la ley, o sea, el artículo que venimos de leer, tienen acción directa contra el asegurador del vehículo que ha producido el daño, no pudiendo excederse del límite del seguro obligatorio. Vean cómo el artículo 12 abre una vía judicial eventual en caso de no concesión de la indemnización o en caso de no pronunciamiento de la entidad aseguradora, que se resolvería por la vía del artículo 13. Hay un punto importante que tiene que ver con la inoponibilidad de excepciones, ¿sí? Porque el asegurador no puede poner al reclamante excepciones que tengan contra el asegurado en virtud del contrato de seguro, ni las que provengan del caso fortuito o la fuerza mayor, o hecho de terceros. Esto tiene que ver con la circunstancia que este seguro provee cobertura aún en supuesto de fuerza mayor, por eso es que no se puede invocar como excepción desde el punto de vista procesal. Y el artículo 14, ¿sí? Nos hace alusión a la prescripción de esta vía judicial que prevé el artículo 13 de esta acción. Y nos dice que el plazo de prescripción de esta acción es de 2 años a contar desde el hecho generador del perjuicio. Y es un plazo de prescripción que se interrumpe por las causales de interrupción del derecho común, sí, que ustedes ya conocen, que no vamos a repasar, pero no hay ninguna causal específica de interrupción. Cualquier duda, por supuesto, me van interrumpiendo o preguntando, ¿sí? Como les dije, la idea es dar como las generalidades más importantes. Por supuesto, las entidades aseguradoras pueden luego repetir contra el propietario del vehículo o el tomador del seguro, ¿sí? Esto es importante tener presente que es algo que subsiste en lo que tiene que ver entre las relaciones internas entre el asegurado y la aseguradora. Si no, estos efectos no se reflejan al damnificado, que igualmente obtiene su cobertura mediante este sistema normativo. ¿Víctor? Profe, yo no la quería molestar, pero no me había quedado claro la parte de los terceros. O sea Sí. que si usted, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito, no la cubre el SOA por ser conductor. No, no me cubre el mío, el contratado por mí, como propietario del vehículo, con respecto a mi vehículo. A ella le va a cubrir el otro. El otro, el del otro vehículo involucrado, ¿sí? Si es un accidente en el que se vinculan dos vehículos automotores, acoplados, remolcados, ya sea por intervención directa de los vehículos, por desprendimiento o cualquier otro supuesto de la ley, no voy a poder hacer la reclamación con respecto a la póliza contratada por mí, pero sí con respecto a la contratada por el otro sujeto interviniente, ¿sí? Está, ahí va. No te cubre tu propia póliza, ahí No, va. Gracias. exacto, exacto.
Bien, y eso precisamente porque el artículo 6 en la primera exclusión nos dice no se considerará terceros el propietario del vehículo, el tomador del seguro y el conductor, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Sí, profe, el Profe, tema de la prescripción, perdón, Sí. no me quedó a mí muy claro, porque si dice sobre que se interrumpirá por causa establecida en el derecho común, que eso vendrían a ser tipo las eximentes de fuerza mayor y eso, No, pero no, en realidad acá no no, son. no, no, no. No, no, no. Una cosa es la interrupción de la prescripción y otra cosa es la interrupción del nexo causal o la relación de atribución. El artículo que estamos leyendo, que es el 14, regula eh, la prescripción y nos prevé un plazo de prescripción de la acción en vía judicial, de la acción del artículo 13, de 2 años a contar desde el hecho generador del perjuicio. Y dice que ese plazo se interrumpe por las causas establecidas en el derecho común. Les voy a leer el artículo. Lo que nos está diciendo esta disposición es que si nosotros queremos ver cómo se interrumpe el plazo de prescripción, tenemos que ir inicialmente al artículo 1235 del Código Civil, ¿sí? Derecho común, Código Civil, que nos dice, toda prescripción se interrumpe civilmente por el emplazamiento judicial notificado al poseedor o el deudor. Eh, y después tenemos el 1236, si no me equivoco, el 1236, que nos dice que la citación a juicio de conciliación interrumpe también la prescripción desde el día en que se hace, con tal de que dentro de 30 días corridos a la celebración se presente la demanda, ¿sí? No hablamos no hablamos de una Sí, interrupción bien. por fuerza mayor, ¿sí? De la relación de atribución o del nexo causal. No, no estamos en sede eximentes de responsabilidad, sino en sede de prescripción e interrupción de la prescripción. ¿Quedó claro, Valentina? Ay, perdón, sí, profe. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más? Había escuchado, sí, Marcela, yo había escuchado una voz masculina. Sí, no, en realidad del 16, el B no lo entiendo mucho. El vehículo no tuviera seguro en vigencia. O sea, ¿qué aseguradora es la que responde si el Ah, vehículo no tiene vigencia? a eso vamos, que es una cuestión no menor. A eso íbamos precisamente ahora. Esto que yo les comentaba, el procedimiento del artículo que empieza en el artículo 12, eh, es un procedimiento vinculado a a la situación en que es posible identificar cuál es la aseguradora que provee la cobertura. Pero eso puede no darse. ¿Por qué motivos les parece que eso puede no suceder? ¿Qué supuesto se les ocurre? ¿Puede repetir? Sí, digamos, el supuesto natural sería que yo voy a hacer un reclamo por SOA y sé ante qué aseguradora tengo que dirigirlo, pero eso podría no ser necesariamente así. Y yo les pregunto por qué, por qué les parece que eso puede pasar. ¿Qué supuestos se podrían dar a la práctica? Porque la persona no te lo diga, bueno, pero ahí podrías también tener el sticker identificatorio, bueno, pero igual sí podría ser un supuesto, Marcelo. Y yo supongo que se podría dar a la fuga al conductor, por ejemplo, y que quede filmado, Mm, tengo la prueba de qué auto fue, pero no sé en realidad qué seguro tenía. sí. O sencillamente porque el vehículo no lo tenga. ¿Sí? Tengan presente que si bien es un seguro obligatorio, como toda obligación se puede incumplir. Digo, no necesariamente quiere decir que lo tenga. Si bien es una ley que tiene un sistema de fiscalización grande, de más, bueno, no necesariamente tiene por qué tenerlo todo el mundo, porque pueden haber incumplido los preceptos de la ley. Entonces, en ese sentido, el artículo 19 nos habla de coberturas especiales y nos dice, los damnificados o sus causavientes serán indemnizados por el procedimiento de los artículos siguientes cuando los daños sean producidos por un vehículo no identificado, ¿sí? Supuesto 1, un vehículo carente de seguro obligatorio, ¿sí? Supuesto que les acabo de comentar, y un vehículo hurtado
u obtenido con violencia. Entonces, pasando al procedimiento, el artículo 22 nos dice cómo se procesan estos reclamos por coberturas especiales. Por ejemplo, cómo se procesa el reclamo vinculado a un accidente causado con resultado lesión o muerte por un vehículo a cuyo respecto no se haya contratado una póliza de seguro. Ese como ejemplo, puede ser cualquiera de los supuestos del artículo 19. Y nos dice que en estos casos, sí, en los casos considerados como coberturas especiales, a los que refiere el artículo 19, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, será el organismo responsable de la asignación de una entidad aseguradora para proceder a este tipo de reclamos, operando a tales efectos como centro de distribución, ¿sí? Es decir, que la persona interesada en obtener la indemnización por SOA no les voy a decir concurre porque no necesariamente es presencial, si no me equivoco ahora es online, pero realiza el trámite ante la UNASEV, ¿sí? Y es la UNASEV el organismo que se encarga de distribuir, más bien o asignar entre todas las entidades aseguradoras del mercado que proveen esta cobertura, quién va a ser la que va a indemnizar al sujeto damnificado, ¿sí? Por supuesto, las relaciones internas entre UNASEV y la aseguradora que finalmente pague al damnificado es una cuestión de, como les decía, relaciones internas, reembolsos y demás, pero que no tienen sus efectos reflejados en el damnificado, así que igualmente va a cobrar la cobertura mediante el procedimiento del artículo 22. Y bueno, acá da algunos criterios, que la adjudicación entre las entidades aseguradoras se hará en proporción a las coberturas de automotores en todas sus formas y categorías, comercializadas anualmente por las entidades aseguradoras que brindan estos servicios. Son como criterios que utiliza la UNASEV eh, bueno, determinar cuál es la entidad que paga. Bueno, se establecen plazos para las entidades para remitir esta información al Banco Central. Y bueno, algunos otros procedimientos administrativos. Y para ya ir terminando, algunas cosas no las vamos a ver. Bueno, los mecanismos de sanciones, de control de infractores, todas esas cosas ustedes las pueden leer, que son mecanismos, digamos, disuasivos, precisamente para que no pase esto, para que la gente no ande circulando sin tener esta cobertura en el caso que es preceptiva su contratación. Pero dejando eso un poco de lado, vamos al artículo 24, que nos habla de los daños no cubiertos por el seguro obligatorio, ¿sí? Y vemos entonces cómo el SOA se posiciona como un mecanismo que es complementario a la responsabilidad civil. Y vamos a ver por qué. Porque el artículo 24 dice que el derecho de los damnificados de acuerdo con esta ley no afecta el que pueda corresponderle por mayor indemnización según el derecho común. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? Que lo que tiene que ver el daño moral y otro tipo de daños que escapen a lo estrictamente físico, digamos, puede correr por otra vía que no sea este derecho que indica exclusivamente esta ley. Eso es un aspecto, Ujú. pero no necesariamente solo ese aspecto, sino que también podría referirse a coberturas por mayor derecho, incluso por daños personales. Y volvemos a lo que les decía en el marco teórico. Puede que las 200.000 UI, perdón, 250.000 UI que el SOA te brinda como máximo no sea suficiente para considerar que existe una reclamación, una reparación integral del daño. Entonces, en ese sentido, el artículo 24 hace subsistir la vía judicial para que el damnificado haga sus reclamos por mayor indemnización según el derecho común. Y cuando hablamos según el derecho común, significa que en este caso sí lo que hay que determinar es la imputación de responsabilidad civil. No va a bastar con que yo me presente al juzgado diciendo que ante el juez, señor juez, hay un daño, sino que tengo que acreditar todos los elementos funcionales y estructurales de la responsabilidad civil. Haciendo el apunte de los casos de presunción de culpa y demás, pero que haya una presunción de culpa no quiere decir que no se tenga que acreditar otros elementos, ¿sí?
Lo importante es que es eso, cuando hace subsistir la vida de la responsabilidad, la hace subsistir, no quita el derecho, pero ya será a carga de la prueba del damnificado eh, ir al juzgado con todos los elementos para fundar su pretensión. O sea, profe, que este daño se le complementaría a otro tipo de daños Sí, que argumente en la vía sí. judicial. Sí, y ahora vamos a ver cómo se complementa, porque dice que las reclamaciones amparadas y los fallos judiciales que se dicten en aplicación del seguro obligatorio no constituirán precedentes para las acciones que se educan en el derecho común. O sea, no quiere decir que porque me hayan dado el SOA, la indemnización del SOA, la sentencia me la tengan que amparar. Sí, obviamente puede contribuir a la plataforma fáctica, pero no necesariamente es un precedente obligatorio para el juez en el sentido de pronunciarse favorablemente. E incluso en el caso que haya indemnizaciones pagadas con cargo a la póliza de seguro obligatorio o hasta su límite, serán descontadas de las cantidades resarcidas posteriormente por mayor cuantía por los mismos daños. ¿Sí? Esto es evidente en el caso de daños por lesiones personales o muertes. ¿Sí? Y esto es ¿para qué? Para no superar el umbral de la reparación integral del daño. ¿Sí? Ustedes saben que la reparación integral del daño implica que se repare el daño, pero nada más ni nada menos, ¿sí? Entonces, para evitar superar ese umbral, es que la ley dice, bueno, si tú vas al juzgado y consigues una sentencia favorable por el daño personal, por la lesión, obviamente en el caso de muerte va a ser el causaviente, puede suceder eso, está bien, pero vamos a descontar el monto indemnizatorio que tú ya recibiste con cargo a la póliza. ¿Sí? Y con esto creo que dimos en forma express los factores más importantes del SOA. Léanlo, ¿sí? Cuando estén repasando el tema, lean la ley y cualquier cosa la repasamos, si es que no tienen alguna duda concreta ahora. Profesora, ¿esto está en Mariño? Creo que No está detallado así por artículo por artículo. sí, Hay un- hay algunos artículos, a ver, de esto hay mucho escrito, ¿sí? El análisis exegético, como dice Patricia, no está en el libro. Hay bastantes artículos, a lo mejor vemos de recomendarles algo en específico que les sirva como bibliografía para SOA, ¿tá? Vemos de elegir algún artículo, si les parece. Lo hablo con Hugo a ver cuál les parece darles para leer, porque la realidad es que, o sea, yo he leído, pero digamos, resumido y sistematizado para darles la clase, ahora no tengo de memoria cuál de todos podría serles más útiles para leer. Pero vemos de darle algún material. No sé si en Eva está colgado, capaz que en la bibliografía, algo. Me fijo un segundo. Sistema de prevención. Acá, ya tienen acá. Gutiérrez Cuña, Néstor, Ley 18.412 de Seguro Obligatorio de Automóviles. Lo piden en hemeroteca. Creo que incluso en un momento se los reenvían online para estudiantes. Está nueva igual. ¿Qué Vamos a ver. dijo, profe? No entendí. Lo piden en hemeroteca de la facultad. No sé si conocen, es un lugar donde dan artículos de revista. Y en un momento los mandaban online a los estudiantes. No sé ahora cómo es, pero bueno, averigüen y pidan ese artículo. Está ahí, tienen la referencia. Este lo tiene, ya me acuerdo cuál es, porque lo he leído y creo que es algo largo y hay cosas que no las abordamos en clase, pero está bien completo. ¿Ah? Bueno, chicos, ¿alguna duda adicional? Sí, ¿qué vamos a dar la clase próxima? La clase próxima, no me van a ver más a mí, para fortuna de ustedes, vuelve Hugo. Creo que van con daños ambientales. Que es Adri, me estás haciendo así, Tema. ¿no? Sí, medioambiental. Es el tema de Hugo. Así que Tiene léanlo. un libro, Tiene un profe. libro, sí, es su tema. Así, Gracias por todo. bueno, repasen eso y con Hugo la próxima clase abordan ese tema. Y bueno, por supuesto, cualquier duda quedo atenta también.
Bárbaro, muchas Bueno, gracias. buena Gracias. jornada. Chau, chau.